La monocultura del saber. El primer obstáculo que afecta al territorio escolar y que forma un gran prejuicio en múltiples ámbitos es la monocultura del saber y del rigor científico. Este mecanismo es el modo más poderoso que tiene el sistema hegemónico para generar ausencia y olvido. Consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidades estéticas. Se asume que la última instancia de verdad la tienen ciertos procesos rigurosos monológicos, que silencian cualquier otro tipo de discurso marginal o alternativo, que por el hecho de serlo se convierte en un saber falso o mentiroso. Así la verdad recae solo en los discursos monológicos de saber que justifican su origen bajo ciertos patrones autoimpuestos que aseguran el rigor de su proceso. Es decir, todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. Por ejemplo, el caso de un migrante mexicano en Estados Unidos, un ciudadano que ha dejado su patria y que acepta abandonar su cultura porque en su lugar de origen no se poseen las condiciones laborales que garanticen su bienestar. Este sujeto se encuentra en una situación subalterna frente a otros ciudadanos, y bajo esta circunstancia todos sus saberes son inferiores y deberían olvidarse porque frente al gran avance industrial y económico, nada de lo que él conoce es importante conservar. Para algunos, esto puede sonar lógico, sin importarles que, por ejemplo, el equilibrio medioambiental de sus comunidades originarias es una envidia para cualquiera de las ciudades urbanizadas de Estados Unidos, o que los problemas de salud mental, drogadicción, violencia y promiscuidad que deterioran aquellas mismas capitales industrializadas globales son inimaginables en las comunidades de origen de los migrantes. A pesar de estas evidencias y de todos esos saberes locales que han logrado aquellos equilibrios éticos y medioambientales frente al monoculturalismo global, todos esos saberes locales originarios de los migrantes deben olvidarse porque son conocimientos formados bajo dinámicas económico-capitalistas que garanticen el crecimiento sostenido de la comunidad. Además, no fue un hombre blanco heterosexual en una comunidad occidental estadounidense quien nos definió, y por ello, el compatriota migrante tiene que silenciarse y aceptar aquel epistemicidio como algo normal. Esa monocultura es una de las principales estrategias del colonialismo. A saber, la lógica de la monocultura del saber y del rigor científico tiene que ser cuestionada por la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan creíblemente en contextos y prácticas sociales declarados no existentes por la razón metonímica. Esa credibilidad contextual debe ser considerada suficiente para que el saber en cuestión tenga legitimidad a la hora de participar en debates epistemológicos con otros saberes, sobre todo con el saber científico. La idea central de la sociología de las ausencias en este campo es que no hay ignorancia en general, ni saber en general. Toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación de una ignorancia particular. Extracto de Sousa Santos. De tal manera, una de las principales luchas que deben enfrentar los maestros como agentes culturales comprometidos en la nueva escuela mexicana es debatir la monocultura del saber. Las inercias del sistema administrativo, de la cultura, de los medios de comunicación, la política y de su misma formación académica impulsan a los maestros a propiciar un ambiente en donde solo existe una verdad, la verdad planteada en el Plan de Estudios 2022, la cual representa la síntesis del desarrollo científico universal, pero el debate que debe propiciar el maestro implica exponer de origen o el origen de esos contenidos, su implicación en el medio ambiente que le rodea, la transformación necesaria de las crisis sociales locales, la ausencia de otros contenidos y la más importante, el despojo de esos saberes marginados junto al silencio de los sujetos que los criaron. Otra monocultura del tiempo lineal. La lógica de la monocultura del tiempo lineal se fundamenta en la idea de que la historia tiene un solo sentido, una dirección única y un final por todos conocido y aceptado. Esta historia, con mayúscula, fue filtrando algunos elementos como extraordinarios que sirvieron como base para un sector político en la consolidación y legitimación de su poder.
mientras de manera marginada, silenciada, una intrahistoria, una mono, se desarrolla en el día de las personas sin dejar huella. Ese sentido y esa dirección han sido formulados de diversas formas en los últimos 200 años. Progreso, revolución, modernización, desarrollo, crecimiento, globalización. A saber, común a todas estas formulaciones es la idea de que el tiempo es lineal y al frente del tiempo están los países centrales del sistema mundial y junto a ellos los conocimientos, las instituciones y las formas de sociabilidad que en ellos dominan. Esta lógica produce no existencia, declarando atrasado todo lo que según la norma temporal es asimétrico con relación a lo que es declarado avanzado. De Sousa Santos. Así pues, una gran parte de los sucesos desarrollados en nuestro interculturalismo nacional están destinados al silencio o la ausencia. Este estatus de marginación debe ser debatido dentro de la ecología de saberes desarrollada en el territorio escolar. De este diálogo horizontal deben surgir las voces de todos los silenciados para formar parte de una sinfonía mundial. En la medida que la monocultura temporal desaparezca, aparecerán otras líneas paralelas que den cuentas de historias marginales, ausentes y silenciadas. Los alumnos y todos los que rodean el proceso educativo entenderán después del debate que forman parte de un todo dinámico que no es lineal y que ninguna de estas temporalidades debe subordinar o silenciar a los otros. Todos estamos obligados a reconocer y participar de una historia viva que abrace de manera solidaria y democrática a la comunidad. La monocultura de las diferencias. Una de las lógicas que se desarrolla en la sociedad y en el territorio escolar tiene que ver con la segregación, la cual consiste en la distribución de las poblaciones por categorías de naturalización jerárquicas. La clasificación racial y la clasificación sexual son las manifestaciones más señaladas de esta lógica, pero no son las únicas. También la clasificación económica-cultural forma parte de las lógicas para validar la ausencia de los sujetos. Una de las estrategias diseñadas para simular un ejercicio de conciencia crítica de los participantes implicaba que se dialogara sobre algunas diferencias que en su momento las políticas nacionales o internacionales querían visibilizar. Esta manipulación del debate generó apatía en los sujetos porque no se permitía reflexionar sobre lo común y las diferencias en sus comunidades particulares, sino que se enfocaba en escenarios hipotéticos que podían o no engarzar en algunas cuestiones reales de la vida cotidiana. La propuesta de esta nueva escuela mexicana en sus planteamientos del pensamiento crítico parte del análisis profundo de lo común y lo diferente con la intención de generar proyectos que resuelvan las brechas que separan a los individuos, y ello solo puede realizarse mediante un análisis del momento histórico que vive cada sujeto. De acuerdo con esta lógica, la no existencia es producida bajo la forma de una inferioridad insuperable, en tanto que natural. Quien es inferior lo es porque es insuperablemente inferior y por consiguiente no puede constituir una alternativa creíble frente a quien es superior. De Sousa Santos. Bajo esta dinámica preocupan ciertas prácticas que hoy se desarrollan en las escuelas con juegos inocentes y frases que aparentan ser amigables. Se estigmatiza a miembros de la comunidad escolar. Con el tiempo, las escalas de lo normal y de las diferencias se convierten en pautas de clasificación que permiten la imposición de ciertos saberes y la ausencia de otros, de tal manera que la nueva escuela mexicana insiste en la necesidad de un debate real en el que se evidencien esas prácticas y los proyectos que se desarrollen a lo largo del ciclo escolar funcionen como contrapeso a aquellas dinámicas de segregación. La monocultura de la escala dominante. Una lógica más que se impone en la producción de inexistencia, de ausencias y de segregación es la lógica de la escala dominante. En este sentido, la escala adoptada como primordial, como hegemónica, determina la irrelevancia de todas las demás posibles. En el plano escolar tenemos ciertas dualidades que por décadas los grupos hegemónicos trataron de imponer: educación pública, educación privada, educación rural, educación urbana, educación especial, educación general, etc. Sin embargo, esto va más allá del ámbito económico local. A saber,
En la modernidad occidental, la escala dominante aparece bajo dos formas principales, lo universal y lo global. El universalismo es la escala de las entidades o realidades que se refuerzan independientemente de contextos específicos. La globalización es la escala que en los últimos 20 años adquirió una importancia sin precedentes en los más diversos campos sociales. Se trata de la escala que privilegia las entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo y que al hacerlo adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales como locales. En el ámbito de esta lógica, la no existencia es producida bajo la forma de lo particular y lo local. Las entidades o realidades definidas como particulares o locales están aprisionadas en escalas que las incapacita para ser alternativas creíbles a lo que existe de modo universal o global, de Sousa Santos. Entendido de esta manera, los saberes que provienen de aquel marco global tienen mayor peso que los saberes locales por el supuesto estatus que los reviste. Es importante que el maestro como agente cultural asuma una postura activa e intervenga en los debates exponiendo esta situación de poder. Los sujetos de cada comunidad deben distinguir que sus espacios particulares o locales son violentados por dinámicas que buscan ignorar sus saberes, su historia, sus costumbres. Para lograrlo se argumenta que no hay rigor en aquellos saberes, que no son importantes frente a otros, que no son coherentes en la línea de tiempo, que son diferentes y que por tal motivo se guardarán y marginarán del diálogo o del gran diálogo en el que deberíamos participar todos de manera horizontal, sin estigmas y con un fuerte sentimiento de solidaridad. La monocultura del positivismo. Esta vez, el campo más controvertido de las lógicas monoculturales y de las ausencias que provocan porque cuestionan el paradigma del desarrollo y del crecimiento económico infinito y la lógica de la primacía de los objetos de acumulación sobre los objetivos de distribución que sustentan el capitalismo global. Por décadas, los medios de comunicación, las políticas públicas alineadas a las dinámicas del mercado y la misma educación destacaron la importancia del tiempo en relación con el dinero, el estudio y el éxito, vinculados a expectativas patrimoniales. Hoy, después del deterioro medioambiental, de justicia, salud, seguridad, etc., los debates que se desarrollan en el aula deberían evidenciar las crisis profundas de este sistema y recuperar los modelos alternativos de producción de las organizaciones económicas populares, las cooperativas obreras, las empresas autogestionadas, la economía solidaria, etc., que la ortodoxia productivista capitalista ocultó o descalificó.